¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Panorama UBA. Hasta las 21 horas vamos a repasar los temas que se han posicionado en los medios de comunicación de la provincia de Mendoza y también en las redes sociales. Hacia el mediodía se posicionaban estos temas. Uno tiene que ver con esta amenaza por parte de empresarios del transporte público de Mendoza nucleados en AUTAM de suspender el servicio nocturno del transporte. Por otra parte, otro de los temas que se posicionaban tiene que ver con la diversión nocturna. También empresarios del sector, los dueños de los boliches, rechazan este proyecto y este pedido para que se cierren los locales bailables a las 2 de la mañana. Por otra parte, www.unidiversidad.com.ar nos plantea hoy la apertura del Bafisi, este festival de cine independiente que hoy tiene su inauguración y su apertura en la provincia de Mendoza. Desarrollamos toda la información, como todos los días, junto con Gerardo Jiménez Ponce. ¿Cómo va, Gerardo? Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Vos? Muy bien. Por suerte. Hoy estamos con Hugo Fiorens, titular de ONG Voluntarios en Red. Hugo, buenas noches y gracias por venir nuevamente. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos a tratar un tema complejo para la sociedad mendocina y para todo el país y para todo lo que es Latinoamérica también, el tema de accidentes de tránsito, centrado en una nota del diario Los Andes por los accidentes en moto en la provincia de Mendoza. Pero empezamos a desarrollar información, Gerardo, que tiene que ver con la suspensión del servicio nocturno de los micros del servicio de transporte, ¿no? Así es, la información se conocía esta mañana, la tenían no solamente los diarios, sino también estaba en la radio, en la televisión, en los medios audiovisuales. Esta mañana Diario 1 titulaba: "Los empresarios de transporte de Mendoza amenazan con suspender el servicio nocturno". Esta nota Diario 1 la mantenía todavía en la tarde en portada. Ha sido uno de los temas que ha destacado el medio durante el día. También Sitio Andino titulaba: "Empresarios amenazan con suspender el servicio de micros desde las 21". Y MDZ, por su parte, no habría servicio de transporte nocturno. Te comento un poco de qué se trata. Los empresarios de transporte de Mendoza han amenazado con suspender el servicio nocturno de transporte público. Esto es por una deuda de 104 millones de pesos que tiene el gobierno con AUTAM. Oscar Raskin habló, lo vimos más temprano en EU20, pero ha hablado en varios medios hoy día y ha referido que esto es una propuesta que se ha presentado de alguna manera, que no está confirmado todavía, pero que la idea es reducir el servicio nocturno para poder garantizar el servicio de transporte, porque al estar esta deuda tan grande les es muy difícil seguir prestándolo. Inmediatamente se metió en la conversación el titular de CIPEMOM, que es el gremio que nuclea a los choferes de micros. Así Él es. dijo que si se reduce la actividad del servicio en la noche, también se reduce la cantidad de trabajadores y en este caso iban a tomar medidas de fuerza, ¿no? Exactamente. Esta era la información y como anunciaba estas medidas de fuerza, Calcaña habló con Radio LB10, anunciaba estas medidas de fuerza y, digamos, de alguna forma la lectura que van haciendo muchos medios tiene que ver con que la idea es generar presión justamente para que el gobierno pague pague la deuda que tiene con AUTAM. Algo similar sucedió también esta mañana, te lo comento como un excurso, sí, porque esta mañana hubo una información que tenía que ver con que desde las clínicas privadas han salido también a requerir el pago a la OSEP. Claro. Y también en este sentido amenazaban con limitar la prestación de servicios. De alguna manera los proveedores, del tema de la deuda hemos hablado muchísimo, ha sido un tema central en la transición y gran parte del conflicto tenía que ver con la deuda a proveedores. Exacto. Los proveedores del Estado, de servicios al Estado, están empezando a hacer presión para que se les pague lo que se les debe. Lo cierto es que el análisis tiene que ver con que el gobierno de alguna forma se ha garantizado poder pagar los sueldos, pero los proveedores tienen miedo de que no les pague este gobierno la deuda que tienen con ellos antes de que se termine el mandato, antes de diciembre, y que después se haga mucho más difícil cobrar. Por eso se empiezan a producir estas presiones. Y una información más te doy relacionado con Calcañi, porque hablábamos de esta entrevista que dio a LB10. Cuando hizo esa entrevista a LB10, él mencionó, le preguntaron por el acuerdo salarial de los trabajadores, de los conductores de colectivos, de los choferes, y él dijo que se llegó a un acuerdo, que la semana pasada se llegó a un acuerdo por un básico de 15.500 pesos. Esta información no había sido difundida, le preguntaron por qué no había sido difundida y dijo que bueno, que no querían
generar celos o resquemores en otros sectores que tienen sueldos básicos menores. Exacto. Entonces lo cierto es que el acuerdo se llegó la semana pasada, pero había sido hecho un poco en forma silenciosa. En NU20 escuchamos la palabra del ministro de Transporte, Pablo Rousseau, se metió en la conversación de este tema, obviamente como el funcionario a cargo de este conflicto, y él dijo que a los empresarios se les paga por kilómetro recorrido. En el caso que no tengan un servicio más en la noche, los que van a terminar perjudicados son los propios empresarios. Una chicana también a los empresarios y una contestación dura, a mi modo de ver las cosas, hacia este conflicto de la deuda que tiene el gobierno con los empresarios. Sí. Así que seguramente esto va a ser noticia. Con respecto al tema que anunciábamos al principio, un informe interesante del diario Los Andes sobre accidentes de tránsito, pero enfocado en las motos, ¿no? Exactamente. Hubo más muertes en accidentes de moto que de auto, titulaba Los Andes. El tema estaba desde la mañana en la tapa de Los Andes, vamos a decirlo, y después lo mantuvo en su edición online. Sí. La información tiene que ver con que 53 motociclistas perdieron la vida en Mendoza, mientras que 49 automovilistas. Digamos, la cifra es alarmante de la cantidad de gente que ha perdido la vida en accidentes de tránsito. Lo hemos hablado, lo hemos comentado ya aquí, pero así hincapié justamente en cuántos motociclistas son los que han perdido la vida. Justamente porque en el país, dice la nota, hay 6 millones de motos en las calles. Un tema que preocupa. Hugo, nos metemos en esta conversación. Ya estamos alcanzando el 2014 en cifras con 64 fallecidos en motos, estamos hablando. Exacto, sí. Y en el 2013, 74. Digamos, sigue la misma línea, ¿no? No, va creciendo. Va creciendo. Sí, tenemos una diferencia que ha sido un 40% más en relación a años anteriores. También creo que tiene que ver con el crecimiento del parque automotor de las motos, la facilidad para comprarlas también, porque uno va a un supermercado y la compra en cómodas cuotas, pero lamentablemente tiene este tipo de consecuencias cuando no se toman las precauciones necesarias. Las principales causas, lo mismo que hablando de autos, ¿no? Lo mismo que velocidad, siempre. Si nosotros vamos en una autopista o en la costanera propia, vemos cómo nos pasan las motos, ¿no? Claro. O sea, van a velocidades muy grandes. El otro tema es el uso del casco. Generalmente los cascos no están ajustados a las normas internacionales, ¿no? Que de protección. Se usa un casco exclusivamente para prevenir, digamos, una multa de tránsito, claro, pero no para salvar la vida. Pero el casco no tiene la calidad que debería tener. No la tiene. Exactamente. Exacto. Entonces, bueno, estas son las cosas, las falencias que ocurren, y esto genera estos tipos de traumatismo que pueden llegar a la muerte, a una discapacidad permanente o temporaria. Hablabas de la cantidad de gente que está usando las motos, y esto tiene que ver también con el crecimiento de las ciudades. No es mucho más fácil acceder al centro en una moto que en un auto, y por eso también crece el parque de las motos en Mendoza. Y tiene que ver, claro, con esto. Por un lado tiene que ver por la agilidad, y por otro lado por la economía, ¿no? El consumo. Claro. El hecho del traslado, y también con el trabajo, digamos, hablemoslo en negro, ¿no? Que tiene que ver con los delivery u otro tipo de situaciones donde trabajan con la moto. Pueden ir 2 personas arriba de una moto, las 2 tienen que ir con casco, ¿no? Las 2 tienen que ir con casco, exactamente. Sí. Y no exceder el kilometraje. Hay ciclomotores de 50 centímetros que puede ir una sola persona porque está fabricado en relación al peso y es para 90 kilos. Claro. O sea, si ya subamos 2 personas, seguramente vamos a superar los 120 kilos. Entonces esta frecuencia de frenado es totalmente distinta a lo que fábrica está estipulando. Como titular de ONG Voluntarios en Red, ¿cuál es tu mirada de la labor estatal, tanto a nivel provincial como nacional, tratando de paliar esta situación de accidentes de tránsito en motos y en autos? Bueno, a nivel nacional absolutamente nada. Realmente no han hecho nada como para poder contrarrestar esta problemática. A nivel provincial, si bien se han hecho algunas campañas, algunas provisorias, pero no en lo particular que tengan que ver con la prevención de los accidentes con el uso de motos. ¿Sí? Hemos visto y hemos denunciado muchísimas veces la cantidad de familias que viajan en una moto, muchas veces con 2 o 3 niños, por supuesto sin casco, sin factores de protección. Bueno, y esto es lo que genera también la cantidad de víctimas fatales que vemos cada día. ¿Y faltan controles también? Sí, absolutamente. Porque uno ve mucho eso, ve muchas veces lo que decía recién, familias con niños que van entre medio de los padres en las motos, y parece que Lo que pasa es que es un tema social. Entonces, quien tiene digamos, la obligación de cuidar esto, quien tiene la obligación de controlar esto, de alguna manera le da un poco de pena hacer un parto que está en la moto a alguien que sabe que la utiliza para trabajar. O sea, es un tema bastante complicado
para hacer un análisis muy rápido, ¿no? Totalmente. Estamos con Hugo Fiorens, titular de Voluntarios en Red. Vamos a una primera pausa aquí en Panorama UA hasta las 21 horas. Repasamos mucha información con ustedes. Quédense allí, ya venimos. Muy bien, seguimos aquí en Panorama U, segunda edición, segundo bloque. Gerardo, el aumento de los sueldos de los legisladores fue un tema importante hacia la tarde, seguramente mañana va a ser tapa en todos los diarios, ¿no? Exactamente, durante la tarde ha estado en todos los medios, como bien decías. Vamos a ver, por ejemplo, Los Andes titulaba: los sueldos de los legisladores mendocinos suben 35% y llegan a 50.000 pesos. Uno, por su parte, el sueldo de bolsillo de los legisladores provinciales llegó a 50.000 pesos. El sueldo de un legislador, dice Sitio Andino, ronda los 50.000 pesos de bolsillo. Y MDZ titula: dietazo del 35% en la legislatura. Y ahora hablando de esto, del dietazo, de la cifra de 50.000, bueno, lo cierto es que la información se conoció porque legisladores del Frente de Izquierda dieron a conocer sus bonos de sueldo. Arriba de los 70.000 pesos cobran de bruto y el neto queda alrededor de los 50.000 pesos. Hay diferencias entre diputados y senadores. Los diputados cobran un poco más que los senadores. Y desde la izquierda salieron a mostrar el dato, como suelen hacerlo. Suele aparecer esta información por ese motivo. Sin embargo, vamos a decir que es el segundo aumento que reciben en el año. Los legisladores están atados al aumento de los estatales y, por lo tanto, este aumento es el 35% que corresponde al arreglo que alcanzaron los estatales. Esta era un poco la explicación que daban los legisladores de la UCR y el PJ. Por eso el Sol titulaba: el PJ y la UCR salieron a defender el aumentazo de legisladores, justamente por esto, porque dicen que esto está estipulado así. Años anteriores ha pasado lo mismo y debido también un poco a la presión que se ha hecho, muchas veces han dado marcha atrás, han sacado alguna medida para detener este aumento que tiene que ver con las paritarias. Y te cuento, Gerardo, que legisladores de izquierda utilizaron la red social Twitter para comunicar esto que recién decías vos, y no fue tendencia en Twitter, pero sí que se habló mucho del dietazo de los legisladores en la red social. Reitero, no fue tendencia, hubo otras tendencias como por ejemplo los partidos de fútbol, el juego de River, estaba jugando Boca hace un momento, lo tapó un poco, pero sí se habló mucho del dietazo. Estamos viendo allí el tuit de Noelia Barbeito. Otra vez, legisladores y funcionarios llevaron sus dietas a más de 70.000 pesos. Por otra parte, hubo mucha opinión de la gente a favor y en contra. Allí un usuario utiliza el @AMDZ Online y pone la nota, la linkea y dice: los legisladores aumentaron las dietas un 35%. Todos transan, son iguales. La crítica del usuario. Por otra parte también, otro legislador de izquierda, Lautaro Jiménez, quien fue candidato a intendente por Las Heras, mirá la denuncia de Noe Barbeito y de Soria: nuevo dietazo de legisladores. Allí manifestando la denuncia que bien reflejabas, por eso lo tomaron los medios de comunicación. Seguimos hablando con Hugo Fiorens del tema accidentes de tránsito, y ya que estamos hablando de la legislatura, deben haber muchos proyectos en curso o que se han quedado en el camino, ¿no?, en torno a mejorar la seguridad vial en la provincia, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la cifra de 164 proyectos de ley presentados, o bien en diputados o bien en senadores, pero que están guardados, no se tratan. De hecho, el 90% de esos proyectos no tienen ningún tipo de sustento, ¿no? Porque son proyectos que se han generado en un momento determinado, ante una situación determinada, de un accidente que haya sido mediáticamente importante. Entonces el lunes o martes sacar un proyecto milagroso que va a solucionar los problemas. Entonces, en definitiva, no se hace nada con este tema. Nosotros tenemos presentado y aprobado ya en diputado un proyecto nuestro que tiene que ver con crear la Comisión Bicameral de Seguridad Vial, porque hay que reformar la Ley de Tránsito de Mendoza. Pero para esto necesitamos que las dos cámaras estén de acuerdo con esto. Entonces, bueno, pero esto salió aprobado en noviembre del año pasado. Este año es un año político, no lo hemos logrado ni siquiera que se toque el tema. No se trató nada. Vamos a seguir hablando con Hugo Fiorens de un tema que hoy estuvo en los medios, que tiene que ver con la diversión nocturna. Empresarios del sector, dueños de los boliches, rechazan este proyecto o este pedido para que cierren a las 2 de la mañana, ¿no, Gerardo? Así es un tema que ha estado en agenda los últimos días, y sobre todo la palabra de los empresarios. Como bien decías, hace unos días atrás conocíamos que la ONG Protectora propuso cerrar a las 2 de la mañana los boliches, los locales de diversión nocturna.
En relación a los accidentes por consumo de alcohol, digamos, de personas que van habiendo consumido alcohol, van manejando y tienen accidentes, ha crecido mucho el dato. Y por eso tenían esta propuesta. Uno titulaba hoy día: dueños de salones y boliches están en contra de cerrar más temprano. Porque en verdad los empresarios salieron a hacer una contrapropuesta. Claro. Salieron a decirlo, han hablado en varios medios, Sí. tuvieron una reunión y han propuesto que se deje de vender alcohol a las 2 de la mañana, pero que los boliches puedan seguir abiertos hasta el horario habitual. Hay ahí algunos puntos de vista encontrados, porque lo que aseguran es que desde la ONG Protectora dicen que, bueno, que el tema es que esto es un negocio para ellos, que no se puede siempre culpar al resto de las personas, que los empresarios tienen un negocio con esto, claro, y son los que tienen que de alguna forma poner las barbas en remojo. Totalmente. Te pregunto por esto, Hugo, medidas más drásticas o menos drásticas, pero me parece que el cambio es cultural por el tema del alcohol, Por supuesto. un principal detonante en Por los supuesto, accidentes. no, por ahí se pretende generar una ley para ver este tema de la diversión nocturna. Y yo les puedo decir que las leyes están todas. Claro. Entonces, ¿para qué queremos más leyes si no se cumple con las que tenemos actualmente de diversión nocturna? Y esto tiene que ver una responsabilidad compartida. Primero la familia, ¿no? Si vamos a hablar de menores, tenemos que arrancarlo de estos temas de casa. Claro. Segundo, tenemos que arrancarlo de la escuela, que son temas que no se tocan. Y cuarto, del Estado que lo controla. Pero el elemento más importante tiene que ver con que vos lo mencionabas, con los aspectos culturales. Y es más allá de un accidente. El tema es el consumo de alcohol. No solamente los jóvenes, sino también los adultos más grandes. Tiene que ver con el consumo de drogas asociado al alcohol, que tampoco se habla de este tema, pero en realidad es lo que está sucediendo. Entonces, a veces, por decir, vamos a cerrar un boliche, no es la solución del problema. Claro. El problema es que nuestros jóvenes se nos están alcoholizando desde edades muy tempranas. A partir de los 11 o 12 años ya están con problemas de alcohol. Y esto lo vemos inclusive en el ingreso a las escuelas secundarias de la ciudad de Mendoza. Antes de ingresar, toman una lata de cerveza. Claro. Entonces, ese es el verdadero problema. Hablábamos en el primer bloque sobre los controles. Más allá de que se aumente la cantidad de controles, nunca van a cubrir a la totalidad de los automovilistas o a las personas que salen a bailar o que están circulando por la ciudad. ¿Tiene que ser más riguroso el control que hay o tiene que aumentar la cantidad de controles? Tiene que ver con modificar la forma de controles. Claro. A ver, si todo el mundo sabe que en la rotonda de Chacra de Coria van a estar los controles, y lo que yo voy a hacer, si yo estoy alcoholizado, me vado de esos controles. ¿Y dónde se ocurren los accidentes? Generalmente en las rutas que no están en zonas de boliches. Claro. Muy bien, hacemos el segundo corte aquí en Panorama U. Hasta las 21 horas repasamos mucha más información. Quédense con nosotros, ya entramos en el último bloque de Panorama U. Último bloque aquí en Panorama U. Recuerden que a partir del próximo lunes estamos a las 21 horas al aire. Vamos a tener un programa de 1 hora, de 21 a 22, Panorama U, edición central, con mucha información, análisis de los medios de comunicación, columnistas en vivo, así que va a estar muy pero muy buena la propuesta de Señal U. El próximo lunes reiteramos a las 21 horas con Panorama U, edición central. Seguimos con Gerardo Jiménez Ponce. Otro de los temas que se posicionó tiene que ver con la visita de Karina Rabolini. Siguen viniendo figuras nacionales a Mendoza, ¿no? Así es, lo hemos dicho, semana de muchas visitas a nivel nacional, y hoy día fue el turno de Karina Rabolini. Los Andes titulaba: Rabolini pisó otra vez Mendoza. Para Daniel no hay problema que no se pueda solucionar. Algunos de los dichos de Karina Rabolini. Lo veíamos también más temprano en NU20, y es cierto que ha estado en prácticamente todos los medios. Es una visita que es esperada, suele ir a los medios, suele dar entrevistas donde habla como del lado B del candidato. Exacto. De alguna forma, y los medios lo buscan mucho, y un poco es el objetivo, ¿no? de la visita también, porque en realidad vino invitada por una universidad para participar en una charla, pero lo cierto es que ha estado en todos los medios hablando de su marido, del candidato, de los proyectos que tiene para la Argentina, y las notas de los medios van haciendo muchas referencias donde está claro que el discurso está bien elaborado, ¿no? Claro. Porque viene y habla de la importancia de las
de las economías regionales o de potenciar las provincias por sobre planes nacionales. Algo que Dablo Scioli cuando vino acá, incluso como estrategia de comunicación siempre es efectiva. Viene Karina Rabolini y convoca a todos los medios de comunicación, digamos. El último que tiene la decisión es el medio en ir a cubrirlo, pero la verdad que cuando viene salen todos los diarios. Sí, de hecho, y esta también va y visita muchos de los medios, está en los pisos de los canales y aparte de alguna forma, como decías vos, viene y dice las mismas ideas, porque las ideas no son contradictorias con las de Scioli que estuvo aquí hace unos días, pero tiene una llegada diferente. Totalmente. Bueno, otro de los temas que vamos a compartir aquí en Panorama U tiene que ver con el Bafisi, que comenzó la edición de este Festival de Cine Independiente en la provincia de Mendoza y fue etapa en Unidiversidad, ¿no? Así es, llegó el día, hoy empieza el Bafisi. Estuvo en Unidiversidad, pero también estuvo prácticamente en todos los medios. Exacto. Estuvo en las ediciones impresas de los diarios, pero también en las ediciones online, estuvo en las radios, en la televisión. Hay expectativa respecto de esto, es la 8ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente, el Bafisi itinerante. Hoy día se inaugura y una de las cosas que destacaban las radios, que destacaba la televisión y que me parece interesante destacar también acá es que empieza a funcionar de nuevo el Cine Universidad, ahí en la nave universitaria. El festival se va a realizar en nave universitaria y nave cultural. Están pegaditos. Exactamente. Y lo que se ha destacado también desde la universidad es el trabajo complementario que han hecho estas dos instituciones, la Universidad Nacional de Cuyo y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, para hacer esta apuesta. Si uno googlea Bafisi, tienen un portal para el festival de aquí de Mendoza y también una cuenta de Twitter. Está toda la información allí y el cronograma de las pelis que se van a estar proyectando allí en la nave cultural y en la nave universitaria. Cerramos la entrevista con Hugo Fiorenz y le agradecemos por venir. Uno de los temas que a mí personalmente me preocupa es la facilidad para sacarse el carnet de conducir y la poca educación que uno tiene al llegar a sacarse un carnet. Me imagino que es un punto central a la hora de hablar de accidentes de tránsito, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que convivir con dos leyes, la nacional y la provincial. Claro. Porque hay departamentos que entregan carnet de conductor nacional y los otros que entregan carnet de conductores profesionales. Cuando Mendoza nunca adhirió a la ley nacional. Claro. Es un pacto que hacen los municipios con la nación. Y ahora, pasando sobre la provincia. Exactamente. ¿Ahora es privado el servicio que entrega el carnet de conducir? No, no es privado. Porque fue privado en una época. Claro. Se privatizó en realidad lo administra, en este caso, por ejemplo, la Municipalidad de Guaymallén. Exacto. Quiere que recauda, pero todo lo que se recauda esto va hacia la nación. Y si hablamos de legislación nacional a provincial, se nos trae el tema de la verificación técnica vehicular, ¿no? Sí. Que también estamos en un duelo, claro. El sistema de puntos. Por eso, ¿cómo está eso ahora? Bueno, está frenado por el tema de los nuevos, hay que llamar a nueva licitación porque las que se hicieron anteriormente eran dudosas. Supongo que esto no lo va a poder cerrar este gobierno, sino que va a ser el próximo. ¿Estaría a favor usted de esa regulación por puntos en el carnet de conducir? A ver, tiene ¿tiene una mirada positiva? La mirada es positiva siempre y cuando todo el país se una a esto. Claro. Ahora, no nos sirve tener este servicio cuando de pronto otras provincias no lo tienen. Claro. Esto tiene que ser nacional. ¿Por qué? Porque si no vamos y sacamos el registro San Luis, que no está adherido a la ley. Claro. Hugo, le agradezco por venir nuevamente. Gracias a ustedes. Gerardo, muchas gracias. A vos. Nos despedimos. Mañana 20:30, una nueva edición de Panorama U. Estos fueron los temas que se posicionaron en el día de la fecha. Uno tiene que ver con el aumento de los sueldos de los legisladores provinciales y otro que mañana seguramente se va a seguir hablando en los medios de comunicación tiene que ver con esta amenaza por parte de empresarios del transporte público de suspender el servicio nocturno del transporte en Mendoza por una falta de pago del gobierno provincial. Buenas noches para todos. Mañana 20:30 los esperamos. Chau, chau.